Ahí está. A ver si tenemos suerte ahora. No sé ni dónde quedamos porque... bien, Me empezaste a contar que te gustaban las matemáticas y todo lo más. bien, sí. Siempre tuve más facilidad para matemática. Eh, y las materias, me costaba más sentarme a leer eh, que sentarme a estudiar o quizás materias más prácticas. Claro. Y bueno, había hecho una selección de carreras que me parecía que me podían llegar a interesar. Entre ellas estaba contabilidad, algunas ingenierías. ¿Me ven a mí? ¿Estoy? Sí, se ve bien, ¿eh? Bien, perfecto, porque tengo un cuadrado negro nada más, pero ¿Sí? No, no, se ve tuve que bien, se ve sacarlo. Bien, perfecto. Y bueno, sabía que iba a estudiar en Buenos Aires, porque ya tenía a mi hermana estudiando en Buenos Aires. Eh, Así que hice una selección de los planes de estudio de las carreras que me habían gustado y bien. Universidades. la que menos, la que menos, la que menos materias sociales de alguna manera o de lectura o de ese tipo de estudio tenía, eh, era justamente ingeniería electrónica. Así que me embarqué, eh, Y, arra- perdón, empezaste. arranqué directamente, bueno, decidí con ingeniería electrónica y me mandé de cabeza con eso. Si bien yo tenía a mi papá acá y sabía de qué trabajaba, eh, no tenía mucha idea de los contenidos que iba a haber en la carrera. Que eso lo fui aprendiendo una vez que estuve Ujú. dentro de la carrera. Sí me hubiera gustado mucho tener la posibilidad que está ofreciendo Aleteia hoy, eh, de hacer, que te haga una pequeña Claro, introducción hacer un, como un o- proceso. claro, exactamente. Seguramente me hubiera dado esto, pero no hubiera estado tan perdido al principio de saber a qué me estaba enfrentando. Claro. Bueno, pero le acertaste, tan mal no te fue. No, sí, 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 me gustó la carrera, eh, me gustó hacerla, me gustó estudiarlo y bueno, tiene momentos, ¿no? O sea, yo siempre planteo que es una carrera, es lo mismo que correr una carrera porque llegar es darle hasta que llegue. Claro. Eh, ¿Y vos tenías antes algún conocimiento previo? O sea, no sé, fuiste a alguna escuela técnica o algo así o no? no fui a una escuela técnica, pero sí la escuela a la que había ido tenía una base bastante importante en matemática y en física que me ayudó muchísimo. Eh, Todo lo que fue el primer semestre de la universidad. Eso Sí. me acuerdo de estar muy agradecido en su momento con lo que había visto. Pero no es que hace falta sí o sí tener un gran conocimiento previo eh, para,
Está. A ver, volví a la red. Tengo A ver. la tercera es la vencida. Ahí. El Ahora sí, internet ¿eh? hoy. Ahora A mí sí. también me está funcionando mal. Bien. Pero Estaba convencido que era 100% culpa mía. no, no. Ahora te veo a vos y Bueno, me veo a mí. Ya es muchísimo. bueno, bien. Me estabas contando del primer semestre de la universidad. Ahí se empezó a cortar. Sí. Bueno, te comentaba que tuve la suerte de que habíamos visto ciertos contenidos de matemática y física en la escuela y Ujú. me ayudó muchísimo a lo que fue el primer semestre de la universidad, que es quizás el momento en que más se te complica porque es el cambio de pasar de la escuela que tiene una metodología de estudio a la universidad que es otra metodología de estudio quizás. Claro. Eh, y me ayudó muchísimo, por lo menos con las materias más duras, a, a poder estar a la altura de lo que me estaban pidiendo. Pero lo que te decía es, no es que hace falta eh, tener una gran base para poder encararlo. O sea, eh, la teoría te la van a dar y, y uno pudiendo estudiar o pudiendo llevarla más o menos bien a las materias, por lo menos al principio más que nada, que es cuando más perdido estás, eh, Ujú. la vas llevando. Eh, Obviamente, si uno tiene si uno tiene la suerte de tener una buena base de matemática, de física, se te hace un poquitito más fácil. Claro, capaz que antes no se notaba tanto la diferencia ponerle en una escuela técnica y en una común, el nivel de matemática y física. Que yo tengo una amiga que va a una escuela técnica, la ENET, y hay mucha diferencia entre una escuela común y una escuela técnica. Por eso te preguntaba, tal vez se te había complicado. Sí, no, la mayoría de mis compañeros eran de colegios técnicos. Ujú. Eh, yo creo que tenía un beneficio comparado con ellos, porque ellos ya querían estar haciendo cosas de electrónica, eh, porque ya más o menos sabían de qué se trataba. Eh, yo como no tenía ni idea dónde nos estábamos metiendo, no estaba tan ansioso por estar en tercer año, por ejemplo. Claro. Bueno, está bueno. Sí. Em, ¿Querés contar? No, ya nos contaste. ¿Cuáles son tus ámbitos de trabajo? Mira, te cuento más o menos. Cuando yo hice la carrera mía es ingeniería en electrónica y Ujú, telecomunicaciones, eh, o comunicaciones. Y arranqué, cuando empecé a trabajar en Telecom, eh, que es una empresa de comunicaciones, y fue más o menos a lo que pensé que me iba a orientar. Y después terminé volviéndome a acá a Chubut, eh, y empecé a trabajar en la empresa que había armado mi papá, y me empecé a dedicar a la parte de comunicaciones, ¿sí? De la empresa, pero de a poco me fui abocando más a la parte de lo que hago hoy, que es seguridad, seguridad ujú. electrónica. Entonces, bueno, tengo la empresa de seguridad electrónica,
trabajo también para el Banco de Chubut y para la legislatura, en donde les o asesoro o trabajo directamente en la seguridad. Y también este año arranqué a dar clases en la Universidad de Chubut para la licenciatura también de redes y comunicaciones, y doy clases en una materia de quinto año que está muy buena, y lo que me gusta o lo que me gustó es, tuve que estudiar muchísimo para poder enseñarle cosas, porque si bien yo no me recibí hace mucho, ha avanzado un montón las tecnologías nuevas que tenemos, entonces también me hace estar un poco más en punta a nivel de conocimiento. Claro, Pero no, dando todo el tiempo. claro, hoy tengo por un lado la empresa, por otro lado trabajo como ingeniero en el banco, trabajo como asesor en la legislatura y trabajo como profesor en la universidad. Oh, estás a full. De todo un poquito. No, sí, está bueno. O sea, Bueno, pero está bueno. sí, ¿Cómo a te ver, a sentís veces, no sé, me con tu pasa de carrera? estar, quizás estoy en la empresa y me llaman del banco por un despelote que no tiene nada que ver con lo que estaba viendo, capaz de facturación de la empresa, o me llama un alumno que ahora de pronto soy tutor de una tesis, entonces tengo que engancharme, la cabeza se me quiebra para otro lado y tengo que pensar en cómo acompañarlo con eso. Eh, Ya, pero no te bueno, aburrís. Eso está bueno. no, y qué sé yo, me pasó, hay gente que le gusta el trabajo de oficina, bueno, yo no soy de esa gente y me di cuenta estando en Buenos Aires, eh, que no me podía imaginar estando en una oficina o un cubículo 8 horas, 6 horas al día. Pero hay gente que se siente cómoda con eso, se siente más contenida también. eh, y hoy no lo elijo. Yo sé que dentro de 10 años o 15 años voy a preferir estar en un cubículo y no tener que... Pero hoy yo no sé, hago 100 kilómetros en la camioneta por día para ir a todos los lugares. Eh, pero bueno, es lo que más o menos lo que me pareció que me gustaba, lo fui orientando y hoy elijo eso. Eh, creo que me va a durar un tiempo, pero sé que en algún momento también querés un poquito de paz. Claro. No sé, hoy Bueno, llegué hace un ratito de gastre ahora, por ejemplo. Estuve trabajando allá y llegué hoy a las 5 de la tarde, me tuve que ir a Trelew y volví hace 10 minutos. estás a mí. Pero está bueno. Es cansador, pero está bueno el cambiar, como, qué sé yo. Hay veces que cansa, pero debe estar bueno. Sí, sí, no, no, sí, sí. Yo siempre digo lo mismo, peor es trabajar, ¿viste? Eh, siempre hincho con eso. No, sí. No, no, sí, a mí me gusta, es lo que me pasa, o sea, no siento que estoy trabajando todo el día, sino que estoy haciendo las cosas que me gustan. Bueno, ¿querés contarnos un poco sobre, que justo corté, sobre la universidad? ¿Qué fue lo que más te gustó desde el Bueno, te inicio? cuento, yo eh, estudié en la Universidad Católica de Argentina, que está con sede en Buenos Aires. Tenía la experiencia de mi viejo que había estudiado en la UTN, eh, y lo charlé Claro. con él a ver más o menos cuando elegí la carrera, obviamente le pregunté a él a ver qué le parecía, y terminamos decidiendo también, o de alguna manera juntos, la universidad. Mi hermana había estudiado ahí, la había conocido la universidad y me había encantado el lugar, el edificio y todas las cosas que tenía la universidad. Eh, lo que más me preguntaste lo que más me gustó. Sí. Eh, a ¿Vos ver, te fuiste a Buenos Aires a vivir con tu hermana, allá solos, los me- dos? ¿O tenían...? claro, esa fue una cosa hermosa, eh, de la vida del estudiante, compartir con mi hermana, los dos solos, no sé, hemos estado 4 o 5 años
conviviendo. Y bueno, tenés una obligación que es estudiar y está bueno también, o sea, qué sé yo, a mí en ese momento me encantaba Buenos Aires, me parecía una ciudad espectacular para vivir en la edad que teníamos. Eh, Me hice obviamente un grupo de amigos en la universidad rapidísimo, que todavía lo mantengo, y eh, nada, disfruté mucho el periodo de la universidad. Eh, no difiere mucho de lo que es el quinto año del secundario. Sí, no Ujú. boludeas tanto, pero tenés esa libertad de primero de que estás en una ciudad, el que elija irse a vivir afuera, digo, ¿no? Pero a mí me pasaba que estar en Buenos Aires, que tenés una ciudad enorme para hacer lo que tengas ganas, y encima estás cursando, que en el momento, si yo, el Álvaro del 2020, podría ir al Álvaro del 2005, eh, le diría que no se agobie tanto porque no son tantas las horas que estabas. En su momento me Claro. parecía súper cansador y capaz que cursaba, no sé, 3 4 horas por día. Eh, y, pero la verdad que a mí me pareció algo espectacular. De la universidad me gustaba eso, que haya tantas carreras también. A mí me gusta mucho la música, siempre me gustó. Había también una facultad de música, así que podías ir y estaba la gente tocando el piano y cada tanto había ensayos y tocaban el saxo y era como que estaba ahí nomás. Entonces iba caminando y de pronto te encontrabas con todo eso. Bueno, pero esa es la Eh, linda también que tiene Buenos Aires, ¿viste? Que está lleno de cosas y tenés todo ahí nomás. Todo. Bueno, a mí eh, me, me encantaba poder salir, no sé, a partir del tercer año me pasaba que cursaba a la noche o a la tarde, y el horario era de 5 a 11 que podían entrar las materias. Entonces había días que tenía de 5 a 8, otros días de 7 a 11, había días de 5 a 11 directamente, pero salía y me iba a un bar a ver una banda. Era lo que me gustaba. Eh, entonces tenía la posibilidad esa, que el lunes decía, che, toca una banda de jazz en tal lado, bueno, voy a verla. Toca, no sé, hay un flaco en tal lado que toca la guitarra y la rompe, bueno, vamos a verlo. Eh, y Claro, lo esa es podías la hacer. mejor. Sí, sí, la verdad que está buenísimo. O sea, como experiencia esa actividad está espectacular. ¿Y qué fue lo que menos te gustó de la universidad? A mí lo que no me gustaba, pero que no me gustó, que tampoco me gustaba en la escuela, era ir a cursar. ¿En los Eh, exámenes o ir todos los días no, todos los días. Todos los días tener que ir no, me mataba. Eh, no sé, a las 7:30, cuando era la mañana, 7:30 tenía que estar en la universidad y me despertaba a las 7 menos 10, pero para llegar con lo justo, ¿entendés? No Claro. tenía margen. Eh, y, y fue lo que menos me gustó. Lo que menos me gustó, ¿no? Lo que más me molestaba era despertarme o tener que, todos los días, tener que estar. Eh, sí, entiendo que yendo a cursar siempre, asimilás mucho mejor los conocimientos que si no sos de ir, Claro. porque es impagable el trabajo que hacen los profesores, o sea, la manera en que te van llevando, te van llevando, te van llevando, hasta que un momento decís, estoy haciendo esto que nunca en mi vida me imaginé que iba a estar pensando de esta manera, y de pronto estás metido en eso. ¿Y, Pero no sé, y tenías así alguna materia de algún año que te costó más? sí, tenés materias no sé, al principio, los primeros años me gustaba mucho programación, eh, física me gustaba, tenía una parte práctica física que estaba muy buena, y después ya lo que es cuarto, quinto año, ya estás trabajando, o sea, tenés materias teóricas
y después tenés materias prácticas que son directamente en el laboratorio de electrónica, donde trabajás con equipamientos que yo pensaba que era algo clásico, y en la vida cotidiana no es tan fácil conseguir esas cosas, o sea, los equipos de medición y los equipos con los que trabajábamos, no sé, con routers, con switch, que hoy te das cuenta de lo que valen y el material que tenías para laburarlo. Pero sí, no sé, me gustó mucho matemática, bueno, es más, álgebra, me acuerdo que matemática 2 se llamaba, me encantaba matemática 2 y me pasó algo muy loco, fue el primer final o el segundo final que rendí, y era una materia que me gustaba, o sea, yo estaba convencido de que la sabía. Me pasó Claro, con te dos, con resultaba matemática y con optoelectrónica. Y matemática fui a rendir el final, segundo final de mi carrera. El primero creo que había sido programación. Y me presento, lo rindo, entrego, no sé, 8 hojas de final, después de 2 horas, viste, de estar haciendo cosas, salgo, pero con el pecho inflado, digo, menos de un día no me saco, o sea, hice todo, claro. perfecto, no hay manera, no tengo margen. Y a la semana, cuando voy a buscar el final, me había sacado un 1, ni siquiera un 2, un No, 1. ¿Entendés? ¿qué Digo, no haces sirvo si le para esto, o pasa sea, eso? no, 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 terrible. Me pegó una desmoronada, pero Sí, digo, no es para mí, no es para mí. Eh, pero no, sí, qué sé yo, no había estudiado bien, claramente, no había qué entendido. bronca que te agarra, porque vas como re ilusionado, aprobé, viste, estás tranquilo, y ves la nota y me ha pasado. No, no, Qué no, feo. fue terrible. Desde, qué sé yo, después capaz que o sea, te comes un par de bochazos más y te acostumbras a que no siempre salen bien las cosas. Claro, También depende de tu estado. No, me acuerdo, una vez fui a rendir un final de señales y sistemas, creo que era una materia, y el día anterior se me había explotado un horno en Buenos Aires. Llegué sí. quemado, ¿entendés? O sea, pero ya estaba anotado, ya había estudiado y tenía que ir a rendirla. Me acuerdo, el dedo quemado, la cara quemada, todo, y me tengo que presentar, ¿no? O sea, no voy a estudiar Claro, de vuelta la materia entera en febrero. Me fue bien, pero de haber ido sin una explosión de horno la noche anterior hubiera estado mejor. Eh, sí. te- tenés otras cositas dando vuelta. Eh, pero, pero sí, me pasó, esa fue terrible. Y con optoelectrónica, que es una materia ya de quinto año, eh, esa me encantó, es una materia que me pareció espectacular. Y el final era oral, y me presenté, era el único, y me da el profesor el marcador para que pase al pizarrón y me iba a hacer las preguntas directamente. Yo estaba convencido también de que la tenía recontra clara porque me había encantado. Y Sí. nada, hice agua, hice muchísima agua, muchísima agua. No había despegado con la profundidad que tenía que estudiar, y eso que ya estaba grande, o sea, ya era, bastante grande, era una materia de quinto. Claro. Pero te pasa eso, no sé, me pasaba a mí, por ejemplo, que decía, me encanta, listo, la entendí toda, ya sé cómo es, y, y nada, no le había dado quizás la profundidad con la que tenía que haberla estudiado. Bueno, pero eso está bueno porque te sirve de enseñanza. Pero sí, es un bajón. Sí, 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 sí. ¿Y Eh, querés contarnos un poco sobre tu primer día de trabajo, cuando terminaste la uni y todo eso? mi primer día de trabajo fue en tercer año de la universidad. Eh, Arranqué a Ah, trabajar, tenía un compañero de la, de la universidad que tenía una empresita, una pyme chiquitita, que hacía diseños de electrónica para unas empresas de allá de Buenos Aires. Así que, nada, me ofreció el laburo y arranqué. Eh, y laburaba de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y después me tomaba el colectivo de ahí del trabajo y me iba derecho para la universidad. ah, Así que como primer día estuvo bueno porque, nada, estaba éramos 4 compañeros de la universidad, uno era el que era tipo el jefe,
y Ujú. los otros tres estábamos haciendo el diseño y soldando y haciendo cosas. Qué lindo. Eh, sí, estuvo bueno. La verdad que estaba bueno, porque hacíamos cosas interesantes y nos pagaban por lo que vendíamos. Claro. Mandábamos a hacer, no sé, diseñábamos placas, unas placas que llaman placas MIDI a USB, unas placas MIDI que venían, creo que siguen saliendo, que es para conectar, por ejemplo, un piano a una computadora. Ujú. Eh, y la diseñábamos, andaba, la mandábamos a hacer a China a mansalva y después las vendíamos directamente acá. Eh, lo que tenía bueno es que una vez que tenías el diseño hecho era, listo, lo terminamos, era una cajita y ya era un producto nuevo que podíamos sumar. Y en un momento agarramos encaramos un laburo que era el diseño de un celular y ahí nada, nos empantanamos fuertísimo y tuvimos que cerrar, volcamos, chocamos el pequeño Titanic. No era un ¿Sí? Titanic, era un gomón, nada, sí, no, nada, nos metimos, era demasiado lo que teníamos que hacer para las capacidades que teníamos en ese momento. Y el grupo, Claro. ¿no? Era un laburo para quizás 15, 20 personas laburando, y éramos tres metidos tratando de hacer eso, y nada, sí. No funciona. Pero está bueno, como experiencia está bueno, sí. Y después de eso, seguiste. De- bueno, ahí estuve un año, ahora he estado un año y pico. Después estuve trabajando en Telecom, Ujú. eh, que es también, bueno, eso fue el último año de la carrera. Estuve trabajando en Telecom y estuve en la parte, bueno, se hacía lo que era la portabilidad numérica. Mira, viste que ahora te podés cambiar de un celular al otro, de una compañía a la otra, Sí. manteniendo bueno, la parte de Telecom, que era en ese momento, bueno, lo que es personal, eh, había que hacer todo un trabajo para migrar los routers que tenían y otras cosas para equipos de nueva generación que reconozcan los números de teléfono. Claro. Entonces entré en el proyecto ese y me re gustó. Ahí aprendí ciertas cosas que no había nunca le había dado pelota en realidad. Eh, y no sé, todo lo que es manejo de base de datos y demás. Mm. Eh, y después me pasé a Movistar. O sea, era como, me pasé de River a Boca. Estuve un tiempito en Movistar y después me volví para acá. Y acá empezaste Y en lo de ¿no? acá, claro, Con- llegué, empecé a trabajar ahí en la empresa con mi papá, eh, y de a poco empecé a agarrar trabajos nuevos, a hacer algunas cosas, empecé a participar en licitaciones, eh, así fue que ganamos la licitación para hacer toda la parte de seguridad de la, ¿cómo se llama?, de la legislatura, eh, y después, nada, te empezás a mover y eh, seguí yendo a la legislatura, viendo el equipo y empecé a absorber cada vez más trabajos y de pronto estaba haciéndole alguna especie de mantenimiento y asesoría a la legislatura. Eh, y nada, me empecé también a meter con eso, te abre contactos a un montón de gente interesante, más que nada clientes para lo que era la empresa, lo que es la empresa. Eh, Después de a poco me empecé a meter en el banco y a manejar algunas cosas también de lo que es para la parte de seguridad y hoy ya estoy 100% manejando eso y el año pasado me ofrecieron para la Universidad del Chubut, que la verdad que nunca había pensado en dar clases, pero me pareció interesante el desafío. Y así que lo empecé a preparar en una materia que no se había dado nunca y me dieron la posibilidad de armarla según mi criterio. Y eso Qué fue quizás lo lindo. que más me gustó, porque me hizo lo que te decía, actualizarme, eh, Claro.
a tecnologías que sabía que estaban, pero que como no las uso, no estoy al tanto. Pero bueno, es como todo. A ver, que yo a veces hablo con algunos chicos aquí en estudian ingeniería. eh, Cuando salí de la escuela o de la secundaria y empecé la universidad, sentís que no sabes nada de nada y que tenés que arrancar todo de cero. Cuando arrancás la universidad, bueno, arrancar la universidad, exactamente lo mismo, año a año, es como que te vas poniendo un poco más en tono hasta que decís, bueno, más o menos sé, terminar la universidad, agarrar el primer trabajo, no sabes nada. O sea, decís, no aprendí nada, no aprendí nada, pero No es como quedó que tenés nada. un montón, claro, ¿viste? No sé si pasa con todas las carreras, pero por lo menos con lo que me pasó a mí, que decís, bueno, sí, son un montón de temas que Ujú. están ahí dispersos, pero lo que tenés es como la herramienta en la cabeza que sabe ajustarlas, ir agarrando todas las cositas esas que están dando vueltas, y capaz que en un mes, 2 meses te acomodaste y ya no es que sos experto, pero ya sabés manejar el tema. Eh, y te pasa con casi todas las cosas que vas encarando después a nivel profesional. Qué lindo. ¿Y qué consejo le darías a un chico o a una chica que está pensando en elegir ingeniería electrónica como una opción para estudiar? Como consejo, que es, bueno, yo no lo hice, pero creo sí que es algo importante. No, pero yo he visto gente que lo hizo y realmente funciona. eh, es llevar las materias al día. Me parece que lo mejor que podés hacer es llevar las materias al día. A mí me costaba muchísimo. Es más, todos los cuatrimestres me planteaba, esta materia la voy a llevar al día porque sé que, y me duraba una semana. Me recibí igual, pero se le hacía mucho más fácil a la gente que desde el día cero repasaba un poco porque capaz que en vez de, capaz que me mataba 10 días antes de cada parcial, con cada materia, que no, o sea, que no sé, estaba todo el día estudiando, matándome, pensando que no llegaba, y cuando la vas llevando día a día, llegás mucho más holgado, o sea, Sí. eh, es como Sí, ajustar un par de cositas y ya está. tal cual. Ese sería tipo el consejo. Después, sí creo que irse a estudiar es una de las mejores experiencias que te pueden pasar en la vida. Eh, es algo, después que te vaya bien, que te vaya mal, lo que sea, pero el hecho de irte a estudiar me parece que está buenísimo. Sí, te Y abre mucho la cabeza. di- di- para ingeniería que me habías dicho, eh, me parece que lo importante es ver más o menos en qué te gusta trabajar. Eh, Ujú. Sería más, si bien vas a estudiar una carrera y que el trabajo es muy a futuro, eh, me parece súper interesante ya ir pensando, eh, es lo que yo te decía, a mí no me gusta trabajar en una oficina. Entonces, no sé, vas a estudiar un tipo de ingeniería que sabés que más o menos te va a encarar en una oficina, fíjate qué otras ramas te van o vas a encarar para ya ir viéndola desde que empezaste, porque, no sé, le empezás a hacer foco a otro tipo de materias que no te van a Tal llevar cual. a encerrarte en una oficina. Eh, Más que nada eso, o sea, si se puede charlar con un profesional, si conoces a alguien que trabaje de eso, como que te oriente hacia dónde la puedes llevar. Bueno, también viste que vos contabas que, ¿cómo se llama? Ay, perdona. ¿Qué, qué te iba a decir? No sé qué te iba a decir, me olvidé. Em, no Me sé. preguntaste qué le recomendaba a un chico que iba a estudiar ingeniería. Sí, no, que vos recién estabas contando que cuando estabas estudiando que vos te diste cuenta que no querías estar en una oficina encerrado. Y yo te iba a Sí, decir que
que nada, que a medida que ibas estudiando y pasando los años, como que te diste cuenta que no querías estudiar. En realidad trabajar en una oficina Claro. así cerrada. Sí, no, Es me algo que había te dado vas cuenta, dando cuenta cuando van pasando los años de la carrera, ¿no? Eso quería decir. sí, en realidad me parece que es quizás con alguna experiencia laboral, más que nada, Ujú. que te empezás a darte cuenta de por dónde va. Eh, a mí me pareció el hecho de estudiar y poder hacer algún tipo de trabajo relacionado con lo que estás estudiando, eh, yo lo recomendaría. No sé, hay gente que le sirve y gente que no, pero a mí me parece que te acomoda los horarios, es como que, y además ya estás más o menos metido y viendo para dónde vas a ir orientando tu vida profesional. Eh, Tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, obviamente un trabajo de 8 horas y después irte a estudiar, y se te va a complicar un montón, pero si se puede agarrar algo de medio tiempo, lo que sea, más que nada para ir viendo eso, lo que te decía, el panorama o para dónde vas, para dónde se puede encarar lo que vos estás estudiando. Eh, pero sí, quizás en la carrera no es tan fácil de verlo, pero sí los charlas con los profesores, porque la mayoría de los profesores son profesionales que han tenido también 1500 laburos. Claro, Entonces, y vas viendo, o sea, no sé, me gusta lo que hace este tipo, bueno, ¿qué hiciste? ¿Por dónde laburaste? ¿Cómo arrancaste? Lo charlas. tal cual. Em, y no sé, ¿querés contarnos algo más sobre la universidad y eso? Bueno, te cuento, a mí algo que me pareció clave. Me mataba, Ujú, al principio me mataba estudiando. Me pasaba que pasaba muchas horas de estudio ujú. eh, y salía a veces con dolor de cabeza de haber estado estudiando tanto tiempo, no sé. Me iba cuando cerraba la biblioteca de la universidad porque era eh, el lugar que elegía para estudiar. Como estaba más Ujú. tranquilo, había ambiente de estudio y demás, era como que, bueno, entrabas ahí, si no tenías ganas de estudiar, te contagiabas, por lo menos. Y Claro. cuando descubrí, eh, no sé, a empezar a hablar con gente que ha hecho la materia, no sé, en mi caso eran todos pibes, ¿no? Que eran ingeniería electrónica, pero que te relacionabas con uno, no sé, yo estaba en primero y hablaba con uno de segundo, y empezabas a ver más o menos para dónde había orientado la carrera, la materia del profesor, que también lo tenías quizás en el centro de estudiantes, y Ujú. ver una pavada, ver finales viejos de lo que vos estás por rendir, es una herramienta enorme. Que me pasaba eso, iba con toda la carrera, la materia estudiada a fondo, y al momento de llegar veía que me tomaban 4 cositas, ¿entendés? Y decís, está bien, está perfecto estudiar todo, pero tuve que haber hecho mucho más foco en esto y no se lo Claro. dediqué tanto. Bueno, eso sí me servía cuando me empecé a relacionar con gente que había hecho la materia, y empezaba a ver, che, qué te tomó, eh, cómo viene la mano, qué le interesa al profesor, porque hasta que le empezás a sacar vos la ficha a los profesores, quizás te Ujú, lleva, salvo que seas muy ducho y que la entendés de entrada, pero después te empezás a dar cuenta a qué le da importancia a cada profesor. ujú. Y obviamente a lo que le da importancia es lo que te va a tomar en el parcial o en el final. Bueno, mi prima Mili me contaba que que ahora como que se pasan los parciales así por WhatsApp, tipo los parciales viejos, entonces ella sabe qué estudiar, ponerle para cuando va a rendir, que eso está buenísimo, porque te enfocas en Claro, esas ponele, 6 preguntas, no sé si, pero sí, no te va a no te tomar estudias. exactamente lo mismo, pero sí, o sea, y no es que estás haciendo de alguna manera trampa o algo así, Claro. eh, sino que lo que vos estás sacando es lo que le parece importante al profesor que vos tenés que aprender, o sea, qué es lo importante de esa materia. Ujú, Porque obviamente ves un montón de cosas, pero quizás lo importante que vos tenés que saber no son
todos los contenidos, sino que o sea, tenés aristas importantes que obviamente deben representar el resto de las cosas, pero hay cosas que son mucho más importantes para saber que el resto. Por eso está bueno ir viendo, es la clave, ir hablando con los que la pasaron. Sí. O viste que hay profesores, ponele, que quieren que les contestes más, no sé, esto es de color azul, y otros que le expliques con más, esto es de color azul, porque como Sí, que hay sí, diferentes. Lo que contabas. sí, sí, tenés. Pero bueno, está justamente en eso, en ir conociendo al profesor, ir viendo qué le gusta, cómo viene la mano. Eh, y después tenés diferente, o sea, es diferente, o me pasaba a mí, diferentes tipos de finales, quizás. eh, los finales, tenés finales escritos, finales prácticos, finales orales. A mí personalmente me pasaba que los finales orales me costaba presentarme sin pensar que sabía todo. No sé, tenía compañeros que eran mucho más mandados de alguna manera eh, y se la jugaban. A mí me costaba muchísimo más y capaz que sí me animaba a presentarme en algo escrito eh, sabiendo, pero sabiendo que no estás para un 8 un 9, que estás ahí, ¿viste? Que, o sea, pero bueno, qué sé yo, hay cosas hay materias que están buenísimas para estudiarlas, y hay otras que se te complica un montón más, o que no te gustaron, y que bueno, lo que querés es sacártela encima, es la sensación que tenés, onda, listo, ya está, la rendí, la probé, nos vemos, no te quiero ver nunca más. Es así. ¿Y cuántos años son de ingeniería electrónica? Son 5 años la carrera. Tenés comúnmente, son 2 años que son comunes con el resto de las ingenierías, y después tenés 3 años que son más de materias más de la profesional. Claro. Eh, y, pero sí, los primeros 2 años que tenés más lo que a veces llama las materias filtro o las materias más duras, que tenés matemática, física, química. En eh, los primeros años. Los primeros años. Esos son los primeros años. Claro. eh, y por lo menos lo que me pasaba en electrónica a mí, no sé, cuando arrancamos 30 personas, por ejemplo, en electrónica. A los 6 meses éramos 12, 13. Entonces ibas a cursar y nada, tomabas mate con tu compañero, hablabas con el profesor y era mucho más relajado, y capaz que tenía materias, no sé, electrotecnia, que lo compartías con casi todas las ingenierías, y caía un aula magna y te sentías como, uy, esto es la universidad, ¿viste? Era por acá. Lo otro no era, pero sí, tenés de todo, qué sé yo, depende de la carrera que elijas, obviamente. Eh, pero a mí yo me sentía mucho más cómodo así con el grupo reducido, y era como, eh, era más ameno, más llevado, ¿viste? Era como una charla con el profesor y viendo lo que se iba haciendo, lo que no. La verdad que me gustaba. Hoy lo encuentro al revés, o sea, yo hoy estoy de profesor de una carrera técnica, en donde tengo también 7 8 alumnos, y es mucho más personal, o sea, sé cómo se llama uno, los tengo en WhatsApp, me escriben, es como, es Eso es otra mucho más cosa. lindo. Sí. ¿Cómo? Que eso es mucho más lindo, va para mí. El ser más grupo Y reducido. depende, hay gente que le gusta pasar quizás más desapercibida, o que le gusta más el tumulto de gente, o el estar así, más en aula magna que en una aulita. Eh, pero bueno, es lo que te digo, es para gusto, no hay nada escrito. Cada uno tiene que ir viendo lo que le gusta y ir encarándolo por ahí. Tal cual. Bueno, y para cerrar, ¿tenés alguna película, serie o libro para recomendar relacionada a ingeniería electrónica? ¿Algo? Me mataste, me mataste. ¿Nada? Había una que me gustaba, pero que la vi de grande. No tiene nada que ver con ingeniería, pero sí te imaginabas un ingeniero haciéndolo, que era Lucha de Titanes, creo que era una que los chavales hacían pelea de robots. Siempre quise hacer pelea de robots. Nunca me gustó mucho
pero digo, estaría buenísimo hacer la pelea de robots. Eh, que el flaco maneja robots y está metido ahí en la chatarra y se engancha con el hijito y entre los dos hacen un robot ahí vintage que pelea contra las bestias y no sé qué. Pero después materias, carrera, digo, películas de ingeniería electrónica o libros, eh, si hubiera alguno no lo leería tampoco, porque nada, prefiero leer una novela, un cuento. Pero sí que no sé. No sé si hay algo. Son todas cosas más técnicas, quizás, las que leo de ingeniería. Eh, sí, hay un montón lo que me pasaba a mí, como, Ujú. como antes de estudiar la carrera, de, quizás, siempre me pregunté cómo funcionan las cosas. O sea, yo veía las cosas y quería saber, no sé, cómo funciona el televisor, o por qué levanto el teléfono y escucho. Tu eh, y funcionamiento. siempre tuve esa idea en la cabeza. Y me pasa hoy en día todavía, o sea, hasta trato de descifrar, no sé, cómo funcionan las personas directamente. Para mí tenemos todo un chip adentro metido. Eh, ¿Entendés? O sea, siempre quise saber el por qué o cómo suceden las cosas. Y me parece que es medio por ahí. O sea, creo que los que estudian ingeniería bastante compartimos eso. Qué lindo. Yo me acuerdo que yo fui unos años a una escuela técnica allá en Madrid cuando vivía allá. Y, y teníamos una materia que se llamaba electrónica y ¿Te hacíamos encantó? Sí, empezamos a hacer los autitos que siguen la línea, ¿viste? Sí, Todo muy bueno, me encantaba, es re divertido. está bueno. Bueno, en la carrera no lo haces al autito, pero sí ves toda la parte o sea, toda la parte de adentro de cómo se hace, o sea, de cómo procesa la información, eh, y está bueno, Sí, es divertido. cuando te pones a jugar. Vos que vas a estudiar ingeniería, No, no, yo nada que ver. Profesorado a nivel inicial, me fui. Nada que y ver. esa clase, pero te había gustado la electrónica, el autito. Sí, me gustaba, sí, pero qué sé yo, porque la tenía y me gustaba más lo práctico a mí. Y, pero no, no, quedó ahí. Claro, bien, bien, Pero profesor a bueno, nivel inicial. sí, Bueno, pero se puede recurrir a la electrónica para enseñar un montón de cosas también a los chicos. sí. Bueno, me acuerdo, una tía, madrina mía, me había regalado cuando era chico que todavía existe, creo, ese cosito que tenía las partes del cuerpo y al lado decía, no sé, cerebro, y vos tocabas con un Y hay cosito que y el otro tocar, tocaba y se sí, prendía la luz. sí, sí, sí. Bueno, lo desarmé porque no podía entender yo tenía, no sé, 7 8 años, ¿entendés? Rompí la caja porque quería ver qué tenía del otro lado, y cuando descubrí que todos los cables iban iguales, ya había entendido qué cable iba con cada uno, entonces después no pensaba, no sé qué Claro, continente es este. Sabía que este cable va con este va con este, y listo, ya. Eh, mira. Nada, Qué sí, crack. sí. Pero bueno, hay que Bueno, estudiarla, está buena, la carrera está buenísima. Esa es está la. bueno. Está buena la carrera, está bueno estudiar en Buenos Aires, en Córdoba, La Plata, Bahía, cualquier lugar. Sí, Vivir la experiencia de estar en una ciudad está espectacular. sí, yo el año que viene me voy y tengo ganas. Voy a ir a Buenos Aires. Buenos Aires, Sí, así que bien. nada, sí, estoy contenta. Te va a encantar, está espectacular. Sí. ¿Vas a convivir con alguien? ¿Amigos? Con Mili, ¿Hermanos? Ah, con bien. Mili, sí, así que nada, nos vamos. Bueno, ella ya está allá, pero nada, Bueno, está bueno. tenés, tenés un punto a favor cuando ya tenés a alguien viviendo allá, Sí, porque
nada, ya tienes hackeado un poquito la ciudad, entonces, Sí, eso a por dónde ir, los descuentos y cosas que empezás a agarrar de estudiante como loco. tal cual. Sí, no, está bueno. Sí, es linda experiencia. Bueno, Loro, muchas gracias. No, a vos y a Leteia. Bueno, nos vemos. Dale, dale. Suerte con Besos. nivel inicial. Gracias. Nos vemos. Chao, Loro. Saludos.